En el vídeo de hoy vamos a intentar responder a la pregunta sobre si son seguras las agujas. Vamos a hablar de agujas y vamos a hablar de cánulas. Y vamos a hablar, claro. Bien, lo primero es saber qué es una aguja. Pues nada, es una cosa que acaba en una punta afilada y que pincha, ¿de acuerdo? Y se diferencia de una cánula en que acaba en una punta roma que no pincha. Esa es la diferencia entre una cánula y una aguja. Bien, las agujas, ¿qué ventajas y qué desventajas tienen? Bueno, pues tienen una ventaja clarísima que son muy fáciles de usar porque como pinchan, pues no encuentran resistencia, las puedes mover fácilmente por donde tú quieras. Pero tienen una contrapartida que hace que sean mucho más peligrosas que las cánulas, que producen hematomas, producen sangrado, porque pinchan, ¿de acuerdo? Y en el caso de inyectar, de pinchar una arteria, inyectar el material de relleno dentro de esa arteria, pues la van a taponar y eso puede tener consecuencias graves, como ahora veréis, ¿de acuerdo? Esto ocurre, pues eso, al mover una aguja por debajo de los tejidos, si se encuentra una arteria, la aguja tiene una punta muy afilada, atravesará la pared de la arteria, cuando inyectemos, pues inyectaremos dentro de esta arteria. Esto en el mejor de los casos nos puede producir un hematoma si hemos tocado la arteria, pero si realmente, que se va a resolver en unas semanas, pero si realmente hemos inyectado dentro de la arteria, pues puede tener consecuencias realmente muy graves. Puede producir pues, necrosis de los tejidos y en casos pues, más excepcionales, debido a que hay comunicaciones entre las arterias de la cara y las arterias que dan la irrigación a la retina y al ojo, pues puede llegar a producir una ceguera. Consecuencias tan graves como una ceguera pueden estar relacionadas con tratamientos de relleno y esto los pacientes lo debéis saber, ¿de acuerdo? Además, la anatomía que muchas veces nos enseñan a los médicos es una anatomía muy ideal, donde todas las arterias están muy definidas y tienen un sitio por donde pasan, como si fuera bueno, nos presentan láminas de este tipo, cuando la anatomía real de las arterias es que hay arterias en todas las zonas, en todas las subzonas de la cara. Por lo tanto, es imposible saber si una arteria está un poquito más hacia un lado, un poquito más hacia el otro, porque siempre va a haber una arteria allá donde nosotros estemos pinchando. Por lo tanto, y en mi opinión, trabajar con aguja es un poco jugar a la ruleta rusa. Es cuestión de tiempo que acabes pinchando una arteria, inyectes dentro de ella y produzcas un evento vascular, que es esto que os he dicho, que acaba necrosando los tejidos y en el peor de los casos pues puede llegar incluso a producir una ceguera o incluso un accidente cerebral vascular. Bien, ¿hay excepciones en las cuales podemos utilizar aguja? Bueno, sí, entre comillas, ¿de acuerdo? Podemos utilizar aguja cuando estemos trabajando apoyados sobre el hueso, ¿de acuerdo? Si nosotros apoyamos la punta de nuestra aguja sobre el hueso, la probabilidad de que acabemos dentro del interior, digamos, del lumen de lo que sería una arteria, es mucho más baja. Pero no es imposible. De hecho, nuestro cráneo y el esqueleto facial está lleno de agujeritos por donde salen pequeñas arterias. Bueno, a veces no tan pequeñas, ¿de acuerdo? Y esos agujeritos, aunque en general en la mayoría de las personas pues tienen unas ubicaciones que cumplen ciertas reglas, a la práctica y en la realidad hay muchas variaciones y como veis aquí, esto sería la zona malar y veis aquí un cráneo que tiene, esto sería la cuenca del ojo y esto es la zona malar, el hueso malar izquierdo, ¿de acuerdo? Pues aquí veis que en este caso hay dos agujeritos por donde salen arterias, aquí solo hay uno, aquí en el lado derecho tenemos dos. Lo que quiero decir es que hay mucha variación anatómica y es prácticamente imposible saber cómo va a ser la anatomía de un paciente u otro. En estos casos, yo siempre que utilizo aguja y me apoyo en hueso, mm, hago una ecografía previa para descartar que en el punto exacto donde yo voy a pinchar me vaya a encontrar una arteria que yo no cuente con ella porque habitualmente no esté allí, ¿de acuerdo? Hay otra excepción, entre comillas también, que es cuando inyectamos muy superficial. ¿De acuerdo? Cuando inyectamos muy superficial quiere decir muy superficial, 1 o 2 milímetros como mucho de profundidad, es muy improbable que nos encontremos una arteria de cierto calibre que podamos inyectar, no imposible, pero es poco probable. Pero bueno, tened en cuenta que, fijaros, aquí he realizado una ecografía de la zona esta del surco nasogeniano, una zona muy frecuentemente tratada, y en esta zona he visto que en este caso pues tenemos una arteria, que es la arteria angular, que es una arteria de cierto
importancia y jamás deberíamos inyectar dentro de ella a solo 3 milímetros de la superficie de la piel. 3 milímetros es nada. Es nada 3 milímetros. Por lo tanto, eso de que inyectar superficial es seguro, pues no lo sé. Yo diría que tampoco, ¿de acuerdo? Bien, por ese motivo, y por lo que os voy a decir ahora, yo soy un claro defensor de las cánulas. Las cánulas tienen una desventaja. Y es que requieren mayor pericia o mayor conocimiento o mayor práctica por parte del médico. Un médico que no tiene práctica o que está empezando, pues le es mucho más fácil utilizar una cánula. Hay una aguja, perdón. Pero las cánulas van a ser infinitamente más seguras. Esto es lo que pasa cuando te estás moviendo por debajo de la piel con una cánula y te encuentras un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Chocas contra él, pero como la punta de la aguja, de la cánula, perdón, es roma, no puede perforarlo. En teoría, si utilizas material adecuado y si eres delicado en los movimientos, y la evitas, de forma que, aunque te hayas encontrado con esta arteria por el camino, cuando tú inyectes el material vas a inyectar fuera de la arteria. Como no la has pinchado, no vas a producir un hematoma ni vas a inyectar dentro de ella produciendo esa temida necrosis de la que yo os he hablado hace un momento. Por lo tanto, y para concluir, las agujas son más fáciles de usar, por lo tanto hay una cierta tendencia a veces a utilizarlas más de la cuenta porque requieren menos conocimiento y menos práctica, pero son mucho menos seguras y eso yo creo que nadie me lo puede discutir. Las cánulas, en cambio, bueno, pues requieren más práctica por parte del médico. Un médico con experiencia y con un buen conocimiento sobre anatomía, pues le va a sacar incluso más partida a la cánula. En cambio, cuando trabajas con aguja no hay tanta diferencia. Y desde luego, lo más importante es que las cánulas son extremadamente más seguras. Por lo tanto, y ya para acabar, pues me gustaría, bueno, dejar claro que en mi opinión las cánulas son infinitamente más seguras que las agujas. Yo pienso que no hay demasiado debate al respecto, pero bueno, si alguien no está de acuerdo, que lo plantee, no pasa nada, lo podemos discutir. Pero bueno, este vídeo es un vídeo que está más pensado, no es un vídeo... cualquier profesional que se dedique a la medicina estética sabe esto que estoy diciendo, es algo evidente y básico, ¿de acuerdo? Este vídeo está pensado más para las pacientes o personas que estéis, pues eso, mentes curiosas, que están interesadas en conocer cosas nuevas, pues tenéis que saber que... una cánula siempre va a ser mucho más segura que una aguja. Y yo pienso que aunque la probabilidad de que la punta de tu aguja acabe en el interior de un vaso sanguíneo es improbable producir una necrosis de tejidos, eso no quiere decir que no sea posible y es cuestión de tiempo y es como la lotería. Si tú te compras muchos números de la lotería, pues la probabilidad de que te toque la lotería es más alta. Pues bueno, yo pienso que en estética la obligación de los médicos es intentar minimizar el riesgo de efectos secundarios, ¿de acuerdo? Evidentemente en cualquier ámbito de la medicina, pero en la medicina estética todavía más porque no tenemos ninguna enfermedad, simplemente intentamos pues mejorar el aspecto y para mejorar el aspecto, bueno, pues los efectos secundarios y los riesgos entiendo que no se pueden reducir a cero, pero sí que los tendríamos que reducir a 0,0000, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad.